¿Alguna vez te has preguntado si el lugar donde descansa un rosario por la noche puede influir en el alma mientras duerme? La mayoría de los católicos no lo piensan dos veces después de rezar. El rosario suele colocarse sobre una mesa, guardarse en un cajón o dejarse donde resulte más cómodo. Pero, según el padre Dan Reich, un sacerdote exorcista de confianza con años de experiencia espiritual, existe un lugar específico donde, al colocar el rosario cada noche, éste se convierte en un canal de gracia divina. No se trata de superstición. Es una tradición sagrada de casi 800 años, enraizada en la Sagrada Escritura y confirmada por santos a lo largo de la historia. El padre Reich cree que incluso los actos más pequeños de reverencia, como el lugar donde se coloca un rosario, pueden abrir el alma a Dios durante el sueño. Lo que está a punto de revelar puede parecer sencillo, pero para muchos ha marcado un antes y un después en su vida espiritual. Escribe en los comentarios: Santa María, guía mi descanso esta noche. Tu comentario podría ser la oración que otra persona necesita para sentirse segura. Quédate hasta el final. Lo que la mayoría de los católicos pasa por alto podría ser la clave para alcanzar paz, protección y una oración más profunda cada noche. El padre Dan Reich ha dedicado años a acompañar almas en las batallas espirituales de la vida cotidiana. En su ministerio, ha visto repetirse una y otra vez el mismo patrón. La mayoría de los católicos, incluso los más devotos, no saben qué hacer con su rosario después de rezar. Muchas veces queda sobre una cómoda, tirado dentro de un bolso o olvidado en la mesilla de noche. No por falta de respeto, sino por costumbre. Una costumbre que, sin darse cuenta, disminuye la fuerza espiritual que el rosario podría seguir ofreciendo durante la noche. El padre Reich advierte que las decisiones pequeñas, especialmente con objetos sagrados, moldean silenciosamente nuestra atmósfera espiritual. El rosario no es solo un objeto de devoción, es un instrumento bendito de intercesión, y el lugar donde reposa sí importa. Él ha observado discretamente que en los hogares donde el rosario se coloca cada noche con cuidado, suele experimentarse algo diferente, una paz más profunda, un sueño más protegido. Todo comienza con una decisión aparentemente mínima al final de cada día. Algunos quizá piensen, ¿de verdad importa dónde se coloque un rosario? ¿No es eso superstición? Pero el padre Dan Reich es claro. No se trata de pensar en términos mágicos, sino de reverencia. Desde hace más de 800 años, la Iglesia no solo ha honrado el rosario en sí, sino también la manera en que se trata, se sostiene y se coloca. Los objetos sagrados tienen un peso espiritual. El Catecismo de la Iglesia Católica enseña que los sacramentales han sido instituidos para la santificación de ciertos ministerios y estados de vida y que, mediante las oraciones, nos preparan para recibir la gracia y disponen el alma a cooperar con ella. CIC 1670. Desde los primeros tiempos de la Iglesia, los fieles entendieron que la forma en que tratamos lo sagrado refleja cómo acogemos la gracia. En el libro del Éxodo, Dios dio instrucciones detalladas sobre dónde y cómo colocar cada objeto en el tabernáculo. Nada fue al azar. Nada fue casual. El padre Reich suele recordar a sus feligreses que este principio bíblico sigue vigente. Cuando honramos algo como santo, invitamos al cielo a habitar en nuestro hogar. Por eso sí importa dónde descansa el rosario, especialmente durante las horas silenciosas y vulnerables de la noche, porque la gracia de Dios se derrama sobre los lugares preparados con amor e intención. Los santos y los exorcistas siempre lo han sabido. A lo largo de la historia, los santos y los guerreros espirituales han tratado el rosario no como un adorno, sino como un arma viva. San Pío de Pietrelcina lo llamaba su arma predilecta. Santa Teresa de Calcuta confesaba que jamás pasaba una sola noche sin tenerlo cerca. Y San Juan Bosco enseñaba a sus muchachos a guardarlo junto al corazón, especialmente mientras dormían. No era sentimentalismo, comprendían una verdad más profunda. Algo que el padre Reich ha presenciado en primera persona. El mundo espiritual no duerme.
como exorcista, ha pasado años enfrentándose a batallas invisibles que la mayoría de la gente nunca percibe. Él mismo ha dicho muchas veces que el mal no espera a que estemos despiertos para intentar perturbarnos. Pero el cielo tampoco descansa. Y cuando el rosario se coloca con reverencia, especialmente de noche, se convierte en un clamor silencioso de protección. En sus palabras, el rosario no es pasivo. Cuando lo colocas con intención, incluso mientras duermes, sigue rezando por ti. Eso lo sabían los santos. Eso nos lo ha transmitido la Iglesia de generación en generación. Y hoy se nos invita a recordarlo. El mundo puede quedar en silencio durante la noche, pero el ámbito espiritual nunca lo hace. Mientras el cuerpo duerme, el alma permanece abierta, receptiva, vulnerable y profundamente impresionable. El padre Dan Reich suele reflexionar sobre esta realidad. La noche, dice, es cuando el alma descansa en Dios o se agita en la oscuridad. Ha acompañado a muchas personas que sufrían sueños extraños, ansiedad persistente o una sensación de inquietud en medio de la noche. Y muchas veces no era por estrés o alimentación, sino algo espiritual. Por eso la colocación de los objetos sagrados importa más de lo que pensamos. El lugar donde descansa el rosario mientras dormimos puede influir en lo que absorbe nuestra alma. Los santos de todas las épocas no solo rezaban el rosario, dormían cerca de él, lo sostenían, lo guardaban como un escudo espiritual porque sabían que la noche no está vacía, es un campo de batalla. Y mientras la mente se adormece, el alma sigue escuchando. ¿Qué pasaría si el rosario reposara cerca del mismo centro de tu ser? Si su presencia silenciosa fuera lo último que tu alma tocara antes de entregarse al sueño? ¿Por qué el lugar importa más de lo que piensas? A lo largo de la Escritura, Dios nos muestra que el lugar donde se colocan las cosas sagradas sí importa. En el libro del Éxodo, Dios dio a Moisés instrucciones exactas sobre cómo disponer cada objeto dentro del tabernáculo. Ninguno se dejó al azar. El arca, el altar, los candelabros, cada uno tenía su sitio, porque cada uno tenía un significado. Ese mismo principio espiritual sigue vigente en nuestros hogares hoy. El padre Dan Reich enseña que la casa católica es como un pequeño santuario doméstico, un lugar donde la reverencia puede cultivarse o descuidarse. Y las pequeñas elecciones, como donde reposa un rosario bendecido, envían un mensaje tanto al cielo como al alma. Cuando un rosario se deja descuidadamente sobre una silla o se arroja a un cajón, el alma absorbe sutilmente ese abandono. Pero cuando se coloca con intención, deja de ser un simple objeto y se convierte en una ofrenda silenciosa. No porque Dios lo necesite, sino porque tú lo necesitas. Porque tu alma reconoce lo que tu mente a menudo olvida, lo santo merece honor. El testimonio de María Elena. María Elena era una madre de 3 hijos de 56 años de la parroquia de San Miguel Arcángel en San Antonio, Texas. Católica de nacimiento, había rezado el rosario fielmente durante décadas. Pero durante años luchó con algo invisible, una profunda inquietud que atormentaba sus noches. Dormir rara vez le resultaba fácil. Sus hijos se despertaban a menudo con pesadillas. Y su hogar, aunque lleno de amor, se sentía cargado por algo que no se veía. Probó de todo, aceites de lavanda, música suave, incluso pastillas para dormir, pero nada tocaba la pesadez de su espíritu. Una noche, agotada y sobrecargada, acudió al padre Dan Reich durante un retiro parroquial. Él la escuchó con compasión. Luego le hizo una pregunta inesperada: María Elena, ¿dónde guardas tu rosario por la noche? Ella vaciló. ¿Dónde lo dejo, padre? A veces en la mesilla, a veces bajo la almohada, a veces en ningún sitio. El padre Reich no la corrigió. Simplemente le ofreció una verdad olvidada, que la reverencia, incluso en algo tan pequeño como el lugar, puede reabrir puertas espirituales. Le animó con suavidad a intentar algo nuevo, a tratar su rosario como más que un objeto y a colocarlo cada noche en un lugar sagrado muy específico. Ella aceptó con cierta duda.
Ese pequeño gesto, nacido de la desesperación, cambiaría su vida de una forma que jamás imaginó. Aquella noche, por primera vez en meses, María Elena hizo exactamente lo que el padre Dan Reich le sugirió. Tomó su rosario, no tirado ni escondido, sino colocado intencionadamente con cuidado orante en el lugar señalado. Susurró una breve oración, se recostó y se durmió con más paz de la que había tenido en años. Pero lo que sucedió después la dejó sin palabras. En su sueño se encontró en una habitación tranquila, bañada en una luz suave. En el centro se alzaba una mujer vestida de blanco y azul, radiante, maternal, inconfundible. Sin decir nada, la mujer extendió la mano y la colocó sobre el corazón de María Elena. En ese instante, oleadas de paz la envolvieron. Sus ojos se llenaron de lágrimas, incluso mientras dormía. Y al despertar a la mañana siguiente, su almohada estaba empapada. Pero no terminó allí. Sus hijos, que durante años habían sufrido pesadillas, durmieron esa noche en paz. Al despertar, se mostraron más tranquilos, incluso alegres. Más tarde, María Elena diría al padre Rey: no solo dormí mejor, sentí que fui visitada. Él asintió con ternura: cuando honramos lo sagrado, el cielo se acerca. Desde aquella noche, la pesadez en su hogar empezó a disiparse y una sensación profunda de protección se instaló en cada habitación. El lugar exacto donde debe reposar el rosario. Entonces, ¿dónde debe colocarse el rosario? Según el padre Dan Reich, la respuesta es simple y sagrada. Él enseña que el rosario debe descansar junto a tu cama, en el lado donde reposa tu corazón mientras duermes. No en una estantería al otro lado de la habitación, ni enterrado en un cajón, sino cerca, íntimamente cerca del centro mismo de tu ser. De manera más precisa, anima a los fieles a crear un pequeño espacio reverente, a la altura del corazón, cerca de donde reposa la cabeza, una tela suave, un platillo pequeño, un lugar escogido con intención. Algo que diga: esto es santo. ¿Por qué? Porque la cercanía importa, no solo físicamente sino espiritualmente. El corazón, en la escritura y en la tradición, es visto como la sede del alma. Cuando el rosario descansa cerca de él, incluso mientras duermes, deja de ser un conjunto de cuentas, se convierte en un intercesor silencioso, un escudo, un compañero de la noche. El padre Rey ya ha sido testigo de cómo esta práctica transforma los hogares, no por superstición, sino por la gracia que fluye de la reverencia. Donde duerme el rosario, la gracia despierta. El padre Dan Reich recuerda con frecuencia a los fieles que la oración no siempre es hablada. A veces es el gesto silencioso, la colocación reverente, la pausa amorosa antes del descanso. Él sugiere hacer de esto un rito nocturno. Antes de acostarte, toma el rosario entre tus manos con suavidad. Sosténlo junto a tu corazón. Susurra algo sencillo, no se necesitan palabras elaboradas. Solo: Santa María, quédate conmigo mientras duermo, o envuelve esta noche en tu paz. Luego colócalo intencionadamente a la altura del corazón, junto al lugar donde reposará tu cabeza. Deja que sea lo último sagrado que tu alma toque antes de dormir. Con el tiempo, este pequeño gesto se convierte en algo más que un hábito, se convierte en un diálogo, una entrega, una llama silenciosa que arde durante la noche. Y si alguna noche lo olvidas, vuelve la siguiente con ternura, no con culpa. No se trata de perfección, sino de amor. Ese amor que sabe que el cielo escucha incluso mientras dormimos. A lo largo de sus años de ministerio, el padre Dan Reich ha visto un patrón silencioso repetirse en la vida de muchos católicos. No por rebeldía, sino por rutina. Comienza con algo pequeño, un rosario dejado en cualquier parte, una imagen sagrada cubierta de polvo, una oración omitida solo esta vez. Y lentamente, la reverencia se desvanece, no por intención, sino por descuido. El padre Rey suele decir: el alma no deriva hacia la santidad, deriva lejos de ella. Cuando tratamos las cosas sagradas con ligereza, nuestra vida interior comienza a reflejar esa ligereza.
Y aunque no caiga un rayo del cielo, sucede algo más peligroso, nos volvemos tibios. El fuego de la devoción se enfría. La oración se siente lejana. El hogar, antes bendecido, empieza a sentirse común. No es una advertencia de miedo, sino una invitación a despertar, a recuperar lo santo, a recordar que los pequeños gestos sagrados, como el lugar donde colocamos el rosario, no son vacíos, son ecos de amor o de silencio. Y lo que repites cada noche comienza a moldear en quien te estás convirtiendo. Esta noche tienes una elección silenciosa, no un gran gesto, no un ritual complejo, sino un pequeño acto de reverencia que puede abrirte a la paz, la protección y la gracia. El padre Dan Reich lo ha visto una y otra vez, cuando los católicos tratan el rosario no solo como una devoción, sino como un compañero, sus noches comienzan a cambiar. El sueño se suaviza, el miedo se disipa y a veces el cielo se acerca. Así que esta noche, haz espacio junto a tu corazón. Coloca allí tu rosario con intención. Susurra una breve oración y contempla lo que sucede cuando la gracia te encuentra en tu descanso. Escribe en los comentarios, Santa María, honraré tu rosario cada noche. Tu comentario puede inspirar a alguien más a empezar de nuevo esta misma noche. Dale me gusta a este video si tocó tu alma. Compártelo con alguien que necesite esta paz. Suscríbete al Living Catholic Faith cada día para más reflexiones que despierten lo sagrado en la vida cotidiana. Y mientras te preparas para dormir esta noche, que la Madre de Dios repose junto a ti y mantenga tu alma cerca del cielo. Amén.